A ver que queda muy rezagado. Bien, ahí ya estamos grabando. Sí, no llegué a leer el comentario del chat de lo que puso Bernard en el chat en el bloque anterior. Algo de la inclinación de los paneles según la latitud. Sí. Sí, eso es un poquito, tiene que ver con lo que vieron lo que mostró en la charla mi hermano, ¿no? O sea, acerca de cómo en esta latitud vemos a lo largo del año la trayectoria del Sol en el cielo, digamos. O sea vieron esa diferencia estacional acerca de cuál es la máxima trayectoria del Sol. Entonces la idea es, si uno busca optimizar o maximizar la exposición de los paneles al Sol, y debe orientarlos, o sea, con una orientación definida, digamos, y un ángulo de inclinación definido. Sí. Bien. Me interesa que tratemos de comprender a fondo o lo mejor posible este gráfico. Vamos a volver también sobre este gráfico porque es interesante. Entonces, les decía, tenemos tres curvas. La curva de la radiación solar absorbida, la curva de la radiación saliente, o sea, esto es lo que entra a la atmósfera, esto es lo que sale de la atmósfera. Y la tercera curva me muestra la evolución de la temperatura, ¿sí? Esto es en una escala temporal de un día, desde las 0 horas a las 0 horas del otro día, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que a lo largo de la noche, durante toda la madrugada, se va produciendo el descenso de la temperatura, ¿sí? La temperatura mínima se produce justo, coincidente o medianamente cercana al momento en el cual se produce el amanecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque sale el sol, comienza a absorberse radiación emitida por el sol y comienza el incremento de la temperatura, ¿sí? Este ascenso de la temperatura a lo largo del día va de la mano de este ascenso de la radiación solar absorbida. Además, a la temperatura también contribuye la radiación saliente efectiva, este ascenso. Este ascenso se explica por la radiación solar absorbida, lo que se absorbe y lo que se libera nuevamente, ¿sí? Esto es absorbido y luego irradiado en forma de onda larga. Ahora, es interesante ver dónde se produce el máximo de temperatura. Ven que el máximo de temperatura no coincide con el máximo, con el punto, con el horario, con el mediodía, con el máximo de radiación solar absorbida. Sí coincide con el punto de máxima irradiación saliente. Sí. Ahora volvemos a esa acotación. Entonces, ¿vieron? O sea, esto también lo tienen que haber percibido, ¿no? O sea, ¿cuándo en el día, o sea, para verlo de forma más clara, por ahí pensemos en un día de verano? O sea, en San Martín, en Junín, en los últimos años tuvimos días de enero, febrero sobre todo, con temperaturas de 32, 33 grados de máxima. Pero ¿a qué hora es esa máxima? O sea, ¿le pusieron atención? O sea, más o menos, ¿a qué hora les suena que era el momento de más calor en el día? Tipo 5 de la tarde. Correcto, ¿sí? Uno diría, pero, o sea, como el sol a las 5, 6 de la tarde, un poquito ya bajó. O sea, tiene mayor ángulo de inclinación. Está más cerca del horizonte en el oeste. Bien, ahí de lo que escuché, de 5, 15, 30, 14, podemos hacer un promedio 4 y cerramos. ¿Puede ser que tenga que ver con el tiempo que demora la Tierra en calentarse, digamos, el suelo?
tiene que ver con eso. Hay un efecto de lag, de delay, digamos, o de retraso entre esto, cuánto tarda en calentarse, esta radiación llega a la Tierra se calienta y luego devuelve radiación saliente efectiva en forma de onda larga. Esto tiene un desplazamiento. El máximo de temperatura sí va a coincidir con el máximo de radiación saliente efectiva. Luego comienza la disminución de temperatura. ¿Por qué? Y porque el sol bajó y el ángulo de incidencia es muy bajo y ya hay menos radiación saliente. La radiación saliente también empieza a disminuir. Se hizo de noche y entro en toda la curva de enfriamiento. Baja la temperatura y sigue bajando hasta que yo obtengo un mínimo. El mínimo es como la máxima distancia en tiempo del pico de radiación saliente y de radiación solar absorbida. Estas dos curvas funcionan de manera coordinada, ¿sí? Esta curva roja depende de la curva amarilla, la curva de temperaturas va a depender de ambas, ¿sí? ¿Qué me determina la temperatura? Y el incremento en lo que se absorbe y el incremento en lo que se emite, digamos, en lo que sale. Totalmente. Todo esto va a depender de la latitud, todo esto va a depender, digamos, de la estación del año en la que estemos hablando. O sea, hay cambios estacionales que determinan que estas curvas no estén exactamente coincidentes con los horarios, ¿sí? Pero la evolución promedio, modelo de un día con respecto a las temperaturas es esta, que el mínimo se registre en el momento que sale el sol. Estamos hablando de la mayor cantidad de horas que pasaron desde que el sol estuvo. O sea, el sol se puso acá y pasó todo esto y pasó todo esto. Mientras el sol aparece, siempre va a haber, digamos, un incremento cuando va subiendo y luego una disminución de la temperatura cuando se va poniendo, ¿sí? Y la evolución de la radiación saliente efectiva tiene que ver con este delay, o sea, que hay, digamos, 3 o 4 horas de diferencia entre el máximo del mediodía y cuando se produce la máxima saliente efectiva. Sí, en Sahara debe ser otra cosa también, o sea, cambian los valores absolutos totalmente. Ahora, que más o menos se entendió un poquito, digamos, este gráfico. Uy, vamos a este. Este me va a decir es cuál es la diferencia. Cambia la escala ahora. Ahora estamos hablando del 21 de junio de un año al 21 de junio del año que sigue. Mi ventana temporal ahora es un año completo. Ya no es cómo evoluciona la temperatura a lo largo del día, es cómo evoluciona la temperatura a lo largo del año. ¿Sí? Tengo un mínimo, tengo un máximo. Ahora, la radiación solar absorbida también cambia, tiene un máximo, el 21 de diciembre, tiene un mínimo, dos mínimos, perdón, es el mismo mínimo, el 21 de junio. Acá estamos iniciando el verano, acá estamos iniciando el invierno. Entonces, esto es la cantidad de radiación solar que llega a la atmósfera y a la superficie del planeta a lo largo de las estaciones del año. También hay una evolución o un cambio con respecto a la radiación saliente, ¿sí? La radiación saliente, otra vez en esta escala temporal de un año, muestra un retraso, un delay respecto a cuándo fue la mayor cantidad de luz solar que se absorbió. Este retraso me va a definir dónde se ubica la temperatura máxima promedio del año. De nuevo, les hago la misma pregunta. Para ustedes, pensando en todo el año, ¿qué mes hace más calor? O sea, ¿cuándo está el máximo de temperatura? Sí, enero, febrero. O sea, uno pensaría que el máximo de temperatura podría ser en diciembre. El 21 de diciembre tengo la mayor cantidad de radiación. O sea, la radiación es máxima cuando comienza el verano, en diciembre. Además tengo, en el hemisferio sur tenemos la máxima duración de los días. O sea, el día más largo del año es el 21 de diciembre. Entonces tengo mayor cantidad de horas luz también. O sea, no solo los rayos caen más perpendiculares, sino que además
están cayendo perpendiculares por mayor cantidad de tiempo. Exacto, ahí hay una aclaración importante. En diciembre pica más el sol. O sea, pica más el sol en diciembre porque tengo la mayor incidencia perpendicular, o sea, el mayor ángulo, que en cualquier otra época del año, ¿sí? Los rayos caen más perpendiculares el 21 de diciembre. Eso hace que pique más el sol. Luego, la Tierra absorbe, la atmósfera absorbe energía por radiación. Se produce este delay, digamos, el calentamiento de la superficie del planeta y de la atmósfera, que luego remite energía en forma de onda corta. Y voy a tener energía IR, que es la saliente. Pero se me produce este lag, esta diferencia en la cronología. Entonces, este lag va a hacer que las temperaturas máximas se registren, estadísticamente hablando, por supuesto, en febrero. Bien, Chino, estás inspiradísimo. ¿Eh? El Chino está hablando de que está mejor ir al lago en febrero que en diciembre. En diciembre el agua está helada, claro, porque está recibiendo mucha radiación, pero hay que imaginar la temperatura como un efecto, digamos, de acopio, de que se acumula. Hay un acumulamiento de energía. Entonces, los rayos solares están pegando en el agua, en el lago Lácar, pero se van acumulando con el transcurso, digamos, de los días. Entonces, es real que hay una evolución de la temperatura hacia febrero o marzo, digamos, hay un efecto, digamos, de acopio de calor. Además, ¿no? Se nos suma eso, que también, o sea, hay deshielo, tenés la fuente, digamos, de la inyección de agua fría a baja temperatura es constante. Entonces, o sea, la radiación solar debe calentar el agua que está, digamos, remanente en el lago y además tiene, digamos, está llegando todo el tiempo agua a muy baja temperatura. Entonces, o sea, tenemos los dos fenómenos combinados. Luego, hacia febrero, el agua acumuló gran cantidad de temperatura que también fue perdiendo, porque no se olviden que esta radiación saliente también es saliente de fuentes de agua, o sea, ¿sí? Uy, no me digas que no estoy grabando, a ver. Sí estoy grabando. Sí. Perdón, no estaba seguro si estaba grabando. Entonces, la evolución de temperaturas y de radiaciones absorbidas y radiaciones salientes es similar en una escala diaria y en una escala anual, ¿sí? Esto, por supuesto, como todo en climatología y meteorología, son modelos, ¿no? O sea, esto registra variaciones respecto a la latitud, la época del año, o sea, la época del año, sobre todo en el diario, ¿no? La época del año, o sea, este también muestra variaciones respecto a dónde se producen las fechas, son aproximaciones y modelos. O sea, no quiere decir que el máximo sí o sí va a estar el 19 de febrero, ¿no? No es, eso es una idealización, digamos. Además, estas curvas muestran fluctuaciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy transitando esta curva a lo largo del año, y de repente, no sé, estoy pensando también un poco en la dinámica de radiación en San Martín de los Andes. Y tengo los primeros 10 días de enero nublados, cosa que es poco común, pero podría pasar. O sea, porque, digamos, la meteorología y la climatología funciona así. Son modelos estadísticos frecuentistas de qué es lo más común, lo más probable que vaya a pasar, pero no quiere decir que sí o sí vaya a pasar. Pueden ser que los primeros 10 días de enero sean nublados o con mal tiempo. De hecho, los hemos tenido. O sea, después del 1 de enero, tener mal tiempo los primeros días. O sea, eso me produce, y esto lo vamos a ver con más detalle, si yo tengo el cielo cubierto, las nubes entrampan, o sea, de alguna forma impiden que escape la radiación infrarroja. O sea, funcionan como una especie de tapa. Entonces, las nubes, de alguna forma, frenan esta salida de radiación saliente. Al mismo tiempo, producen un efecto de albedo, de reflexión, y me impiden o disminuyen la cantidad de energía solar absorbida. Entonces, este modelo es una simplificación, porque hay otros factores, por ejemplo, la nubosidad, que van a mover estas curvas para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha. ¿Sí? Lo vamos a ver después con más detalle, cuál es el efecto, digamos, de la nubosidad y la humedad en el ambiente sobre la evolución de la temperatura a lo largo del día y a lo largo del año.
Creo que hasta acá estamos, o sea, porque vamos a empezar con un tema nuevo. Está en la misma presentación. Yo armé una presentación larga con la idea de tener varias clases, que ustedes ya las tengan disponibles, digamos. O sea, esto que sigue es otro tema. Por supuesto, todo tiene que ver, pero creo que hasta acá estaríamos llegando, por hoy. Próxima clase. La semana que viene vamos a hacer miércoles y viernes. O sea, miércoles 17 horas, viernes 17 horas. Estoy todavía con la agenda un poco tapada. Me estoy tratando de resolver las cuestiones que les tengo pendientes. De la planilla, lo que vamos a hacer de la termometría y las tomas de variables. La semana que viene lo avanzamos y les dejo yo la consigna. Así que hasta por acá llegamos hoy. No, gracias a ustedes. Buen fin de y hablamos el miércoles. Cualquier cosa me escriben por la plataforma, por mail, por WhatsApp, por donde quieran. No voy a hacer modificaciones en el Power. Seguimos, o sea, con este mismo archivo. Buen fin de, nos vemos, cuídense, que descansen. Adiós. Chao, nos vemos.